4 jóvenes caminaron hacia la selva de Yucatán una mañana de agosto. Regresaron 3 días después, pero cuando la policía les preguntó sus nombres, solo hubo silencio. Ninguno recordaba quién era. Ninguno recordaba de dónde venían. Y lo más perturbador de todo, ninguno sabía por qué habían vuelto. Esta es una historia que desafía toda explicación lógica, un misterio que sigue sin respuestas hasta el día de hoy. Y tú, que estás escuchando esto ahora, quizás te preguntes, ¿puede alguien simplemente olvidar quién es? ¿O hay algo más siniestro esperando en las sombras de Yucatán? Quédate con nosotros, porque lo que vas a escuchar te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la memoria, la identidad y los límites de la mente humana. Si te gustan los misterios sin resolver y las historias que te mantienen despierto por las noches, suscríbete a Ecos del Silencio, porque cuando descubramos más piezas de este rompecabezas, serás el primero en saberlo. El estado de Yucatán, en el sureste de México, es una tierra donde el tiempo parece haberse detenido entre 2 mundos. Por un lado, las ruinas mayas se alzan como testigos silenciosos de una civilización antigua y misteriosa. Por el otro, pueblos coloniales con calles empedradas mantienen tradiciones que se remontan siglos atrás. Pero más allá de las ciudades turísticas, existe otra Yucatán. Una Yucatán de selva espesa, donde los árboles crecen tan juntos que el sol apenas penetra. Una tierra de cenotes profundos que parecen pozos sin fondo, agujeros en la tierra que los antiguos mayas consideraban portales al inframundo. Es en este Yucatán, el de las leyendas y los susurros, donde nuestra historia comienza. Era agosto de 2019. El calor era sofocante, ese tipo de calor húmedo que se pega a la piel y hace que cada respiración sea un esfuerzo. En el pequeño pueblo de Valladolid, a menos de 2 horas de Mérida, la vida transcurría con la lentitud característica de las tardes yucatecas. Las calles empedradas resonaban con el sonido ocasional de un triciclo o el ladrido de un perro callejero. Las fachadas coloridas de las casas coloniales reflejaban el sol implacable, mientras que los ventiladores oxidados giraban perezosamente en los portales abiertos. Aquí, en este pueblo que parece suspendido en el tiempo, 4 personas completamente desconocidas entre sí estaban a punto de cruzar sus destinos de la manera más inexplicable. Nadie sabe exactamente cuándo llegaron al pueblo. No hay registros de su entrada, no hay testimonios de lugareños que los vieran llegar. Es como si simplemente hubieran aparecido, materializándose de la nada en las calles de Valladolid. Pero lo que sí sabemos es esto. El 10 de agosto de 2019, alrededor de las 6 de la mañana, estos 4 jóvenes fueron vistos caminando juntos por la carretera que conduce hacia la zona arqueológica de Ek-Balam. Un agricultor local, don Esteban Pech, los vio desde su milpa. Los recuerda claramente porque le pareció extraño que 4 personas tan diferentes caminaran juntas con tanta determinación hacia la selva. Él les gritó, les advirtió que esa zona era peligrosa, que había jaguares y serpientes, que era fácil perderse entre los árboles. Pero ellos no respondieron, simplemente siguieron caminando, como si estuvieran en trance, como si algo invisible los arrastrara hacia el corazón de la jungla. Durante 3 días nadie supo nada de ellos. Nadie reportó su desaparición porque nadie sabía que habían estado allí. Valladolid recibe cientos de turistas cada semana, rostros que vienen y van sin dejar rastro. Pero el 13 de agosto todo cambió. A las 7 de la mañana, la misma hora en que habían sido vistos entrando a la selva, 4 personas emergieron de entre los árboles. Caminaban en fila india, lentos, con los ojos vidriosos mirando al frente. Sus ropas estaban rasgadas y sucias, cubiertas de lodo seco y pequeñas ramas.
Tenían arañazos en los brazos y las piernas, como si hubieran atravesado la vegetación más densa sin intentar protegerse. Pero lo más inquietante era su expresión, completamente vacía, sin emoción, sin miedo, sin alivio, solo nada. María Canul, una vendedora de tamales que instala su puesto en la plaza principal cada mañana, fue la primera en verlos. Ella recuerda que sintió un escalofrío cuando los cuatro se acercaron a su puesto. No caminaban como personas normales. No había conversación entre ellos, no había gestos. Simplemente avanzaban uno detrás del otro como una procesión fantasmal. María les preguntó si estaban bien, si necesitaban ayuda. Uno de ellos, un joven alto con barba descuidada, la miró directamente pero sin verla realmente. Abrió la boca como para hablar, pero no salió ningún sonido. Fue entonces cuando María notó algo más. Sus pupilas estaban completamente dilatadas a pesar de la luz brillante del sol, como si acabaran de salir de un lugar de oscuridad absoluta. María llamó inmediatamente a la policía municipal. En un pueblo pequeño como Valladolid, cualquier cosa fuera de lo ordinario genera alarma rápidamente. 2 patrullas llegaron en menos de 10 minutos. Los agentes encontraron a los 4 jóvenes sentados en el suelo de la plaza, en un círculo perfecto, sin tocarse, pero claramente conectados de alguna manera invisible. No hablaban, no se movían, solo respiraban, lentos y sincronizados. El oficial Ramírez, un veterano de 30 años en la fuerza, diría después que en toda su carrera nunca había visto algo que lo perturbara tanto, porque cuando les preguntó quiénes eran, los 4 lo miraron con la misma expresión de confusión absoluta, y entonces la mujer del grupo, una joven de cabello negro largo y ojos verdes, dijo algo que heló la sangre de todos los presentes. «No lo sé, no sé quién soy». Uno por uno, los otros 3 repitieron lo mismo. No recordaban sus nombres, no recordaban de dónde venían, no recordaban nada antes de despertar en la selva, caminando en fila, siguiendo a alguien o algo que ya no podían ver. Fue como si sus identidades hubieran sido borradas, como si alguien hubiera tomado un lienzo y eliminado todo trazo de quiénes habían sido antes. Los llevaron inmediatamente al hospital municipal. Los exámenes físicos revelaron deshidratación severa, múltiples rasguños y contusiones superficiales, pero nada que explicara su estado mental. No había signos de trauma craneal, no había evidencia de drogas en sus sistemas. Sus cerebros, según las tomografías, estaban perfectamente normales. Y sin embargo, 4 personas habían perdido completamente sus identidades. La noticia se propagó como fuego en la selva seca, primero por Valladolid, luego por toda la península de Yucatán y finalmente llegó a los medios nacionales. Periodistas de la Ciudad de México, de Guadalajara, incluso reporteros internacionales llegaron al pequeño pueblo, todos buscando respuestas que nadie podía dar. Las autoridades iniciaron una investigación exhaustiva. Revisaron cámaras de seguridad de hoteles, restaurantes, estaciones de autobuses. Publicaron las fotografías de los 4 en todos los medios, rogando a cualquiera que los reconociera que se presentara. Pero durante semanas no hubo ninguna respuesta. Era como si estas 4 personas nunca hubieran existido antes de aparecer en esa plaza de Valladolid. Los psiquiatras del Hospital Estatal de Mérida no podían explicarlo. La amnesia disociativa existe, sí, pero generalmente afecta solo a fragmentos de la memoria, no borra completamente la identidad de una persona. Y que 4 individuos sufrieran exactamente el mismo tipo de amnesia al mismo tiempo era estadísticamente imposible. Algunos expertos sugirieron trauma colectivo. Quizás habían presenciado algo tan horrible en la selva que sus mentes habían elegido borrarlo todo para protegerlos,
Pero ¿qué podría ser tan traumático como para hacer que 4 adultos olvidaran hasta sus propios nombres? Eso nadie podía responder. Otros hablaron de posibles cultos, de drogas experimentales, de experimentos clandestinos. Pero no había pruebas de nada de eso. Solo había 4 personas sentadas en habitaciones de hospital, mirando por las ventanas, tratando desesperadamente de recordar quiénes eran. Mientras los días se convertían en semanas, algo extraño comenzó a suceder. Los 4 jóvenes, aunque no recordaban sus nombres ni sus vidas pasadas, comenzaron a desarrollar nuevas personalidades. Pero estas personalidades eran inquietantemente similares entre sí. Todos hablaban con el mismo tono de voz, lento y deliberado. Todos tenían los mismos gestos, movimientos de manos casi idénticos cuando intentaban explicar algo. Y lo más perturbador, todos dibujaban el mismo símbolo una y otra vez. Un círculo con 4 líneas que se extendían hacia afuera, como un sol o una flor de 4 pétalos. Cuando se les preguntaba qué significaba, todos respondían lo mismo: nosotros, no yo, no ellos, sino nosotros, como si de alguna manera en esos 3 días en la selva se hubieran convertido en una sola entidad fragmentada en 4 cuerpos diferentes. El hospital tuvo que separarlos en diferentes habitaciones porque cuando estaban juntos, algo perturbador sucedía. Se sentaban en círculo, ese mismo círculo perfecto que habían formado en la plaza, y comenzaban a murmurar. No eran palabras en español, ni en ningún idioma que los lingüistas pudieran identificar. Sonaba antiguo, gutural, como cantos de una lengua muerta hace siglos. Los grabaron y enviaron las cintas a antropólogos especializados en lenguas mayas. Algunos afirmaban que había similitudes con el maya yucateco antiguo, pero las palabras estaban distorsionadas, mezcladas con sonidos que no pertenecían a ninguna lengua humana conocida. Era como si estuvieran hablando algo que nunca debió ser pronunciado por labios humanos. Mientras tanto, la búsqueda de sus identidades continuaba sin descanso. La Policía Federal se involucró, enviando las huellas dactilares y las fotografías a bases de datos internacionales. Finalmente, después de casi un mes de búsqueda, llegaron los primeros resultados. El joven alto con barba fue identificado como Lucas Hernández, un arquitecto de 28 años de Monterrey que había desaparecido 2 semanas antes de aparecer en Valladolid. Su familia lo había reportado como desaparecido cuando no regresó a casa después de decir que iba a hacer un viaje espiritual a la península. La mujer de ojos verdes era Sofía Reyes, 24 años, estudiante de arqueología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Había viajado a Yucatán para investigar las ruinas mayas para su tesis de maestría. Desapareció de su hotel en Mérida el mismo día que Lucas fue visto por última vez en Monterrey. Los otros 2 fueron identificados días después. El tercero era Daniel Cortés, 26 años, un guía turístico de Playa del Carmen que conocía la selva yucateca como la palma de su mano. Irónicamente, era un experto en sobrevivencia en la jungla, alguien que había liderado docenas de expediciones sin incidentes. Y la cuarta era Carmen Olvera, 29 años, una psicóloga clínica de Guadalajara que había venido a Yucatán de vacaciones. 4 personas de diferentes ciudades, con diferentes vidas, sin conexión aparente entre ellas. Pero de alguna manera, el destino o algo más oscuro los había reunido en esa selva de Yucatán. Cuando sus familias llegaron al hospital, esperando reuniones emocionales, se encontraron con algo que rompió sus corazones. Lucas no reconoció a su madre. Cuando ella lo abrazó llorando, él la miró con esa expresión vacía y preguntó: ¿Quién eres? Sofía no recordaba a su hermano menor, con quien había sido inseparable toda su vida. Daniel miró las fotos de su esposa y sus 2 hijos pequeños como si fueran extraños. Y Carmen, cuando su padre le mostró el álbum familiar, solo pudo decir:
Veo los rostros, pero no siento nada. Es como mirar fotografías de desconocidos. Los psicólogos explicaron a las familias que la memoria emocional también había desaparecido. No era solo que no recordaran los hechos de sus vidas, sino que no sentían ningún vínculo emocional con las personas que supuestamente habían amado. Pero había algo más. Algo que las autoridades mantuvieron en secreto durante semanas. Algo que solo se filtró a los medios mucho después. Los 4 jóvenes, cuando fueron interrogados por separado, contaron exactamente la misma historia sobre lo que recordaban de esos 3 días. No de forma similar, no parecida, exactamente idéntica, palabra por palabra. Decían que recordaban caminar por la selva siguiendo una luz que se movía entre los árboles, siempre adelante, siempre fuera de alcance. Recordaban llegar a un cenote, uno que nadie ha podido localizar desde entonces a pesar de las extensas búsquedas. Decían que descendieron a ese cenote y en el fondo había una caverna. Y en esa caverna había símbolos tallados en las paredes, los mismos símbolos que ahora dibujaban compulsivamente. Y luego, oscuridad. Solo oscuridad y voces que hablaban en ese idioma imposible. El doctor Javier Mendoza, el psiquiatra principal asignado al caso, comenzó a obsesionarse con encontrar respuestas. Había algo en esta historia que no encajaba con ningún diagnóstico conocido. Decidió hacer algo poco ortodoxo. Trajo a un curandero maya tradicional, un jmen, para que evaluara a los pacientes. Don Pascual Caamal había heredado el conocimiento de sus ancestros, manteniendo vivas las tradiciones que muchos consideraban supersticiones. Cuando entró a las habitaciones y vio a los 4 jóvenes, su rostro perdió todo color. Dijo algo en maya yucateco y retrocedió hacia la puerta. El doctor Mendoza tuvo que convencerlo de quedarse, de explicar qué había visto que lo aterraba tanto. Don Pascual finalmente habló, pero sus palabras fueron más inquietantes que cualquier diagnóstico médico. Dijo que esos jóvenes habían sido tocados por los señores del inframundo, que habían ido donde no debían, habían visto lo que no debían ver. Explicó que según las antiguas creencias mayas, hay lugares en Yucatán que son puertas, umbrales entre nuestro mundo y el Xibalbá, el inframundo maya. Estos lugares están protegidos, prohibidos, y aquellos que los profanan, aquellos que entran sin permiso, pagan un precio terrible. Les quitaron sus nombres, dijo don Pascual. En nuestra cosmología, el nombre es el alma. Sin nombre no eres nadie, eres solo un recipiente vacío. El doctor Mendoza, hombre de ciencia, quiso descartar estas palabras como folclore, pero no pudo negar que la descripción del curandero encajaba perfectamente con lo que estaba viendo. Los intentos de hipnosis para recuperar sus memorias fallaron rotundamente. Cada vez que alguno de los 4 era hipnotizado e intentaban profundizar en los recuerdos de esos 3 días, entraban en un estado de pánico absoluto. Gritaban en ese idioma extraño, se convulsionaban, sus signos vitales se disparaban peligrosamente. Tuvieron que detener las sesiones después de que Sofía sufriera un ataque tan severo que su corazón casi se detiene. Era como si hubiera una barrera en sus mentes, algo que no permitía el acceso a esos recuerdos. O peor aún, como si algo dentro de ellos no quisiera que recordaran. La investigación en la selva se intensificó. Equipos de búsqueda con guías expertos peinaron el área alrededor de Ekbalam, buscando el cenote que los 4 describían. Usaron drones, cámaras térmicas, todo tipo de tecnología moderna. Pero nunca encontraron nada que coincidiera con la descripción. Algunos cenotes en la zona habían sido explorados por espeleólogos profesionales durante años. Ninguno tenía cavernas con símbolos tallados como los que dibujaban los jóvenes. Era como si ese lugar que describían simplemente no existiera.
O quizás existía en una dimensión ligeramente diferente, visible solo para aquellos que estaban destinados a encontrarlo. 2 meses después de su reaparición, algo cambió. Sofía comenzó a tener sueños, o al menos eso es lo que ella llamaba sueños. Cada noche veía el mismo escenario. Estaba parada en la orilla de un cenote de aguas turquesas perfectas. Podía sentir el agua fría salpicando sus pies descalzos, y desde el fondo del cenote algo la llamaba. Una voz que era muchas voces al mismo tiempo, hablando ese idioma imposible. Y cada mañana despertaba con un nuevo símbolo grabado en su mente, un símbolo que se apresuraba a dibujar antes de olvidarlo. El doctor Mendoza documentó meticulosamente cada uno de estos símbolos. Cuando mostró la colección completa a arqueólogos especializados en escritura maya, se quedaron atónitos. Algunos de los símbolos eran similares a los glifos mayas conocidos, pero otros no se parecían a nada registrado en ninguna códex o inscripción. Era como si Sofía estuviera canalizando algo más antiguo que la civilización maya misma. Lucas desarrolló un comportamiento diferente pero igualmente perturbador. Comenzó a construir maquetas. Usaba cualquier material que encontraba: palitos de madera, cartón, trozos de tela. Y siempre construía la misma estructura: una pirámide escalonada con una entrada en la base que conducía hacia abajo, no hacia arriba. Una pirámide invertida. Pasaba horas, a veces días enteros, perfeccionando cada detalle. Cuando le preguntaban por qué lo hacía, respondía: porque tenemos que recordar el camino de regreso. ¿Camino de regreso a dónde? No podía explicarlo. Solo sabía que era importante, vital de alguna manera que no podía articular. Daniel, el guía turístico que una vez conocía la selva mejor que nadie, ahora le temía. Rechazaba cualquier intento de llevarlo afuera, incluso al jardín del hospital. Decía que ellos todavía estaban ahí afuera, esperando. Cuando se le presionaba sobre quiénes eran ellos, solo podía describir sombras. Sombras que caminaban erguidas como personas, pero no eran personas. Sombras que observaban desde la oscuridad entre los árboles. Los psiquiatras lo diagnosticaron con paranoia severa, pero Carmen, la psicóloga, tenía la misma aversión inexplicable a la naturaleza. 2 personas con el mismo terror específico a algo que no podían identificar claramente. Y entonces ocurrió algo que cambió el curso de toda la investigación. Un agricultor que trabajaba su milpa cerca de las ruinas de Ekbalam encontró algo enterrado en el suelo. Era una mochila vieja, parcialmente descompuesta por la humedad de la selva. La llevó a la policía, pensando que podría pertenecer a algún turista perdido. Cuando abrieron la mochila, encontraron un teléfono celular. El agua había arruinado la batería, pero la tarjeta de memoria estaba intacta, sellada en una bolsa de plástico. Los técnicos forenses trabajaron durante días para recuperar los datos, y cuando finalmente lo lograron, lo que encontraron dejó a todos sin palabras. El teléfono pertenecía a Sofía, y contenía videos grabados durante esos 3 días perdidos. El primer video era tembloroso, filmado mientras caminaba. Se escuchaba su voz, clara y coherente, completamente diferente a la Sofía vacía que ahora estaba en el hospital. Es el 12 de agosto. Estoy en la selva cerca de Ekbalam. He encontrado algo increíble. Hay un cenote que no aparece en ningún mapa. Los locales me dijeron que no viniera aquí, que este lugar está prohibido. Pero como arqueóloga no puedo ignorar esto. Las formaciones rocosas alrededor del cenote tienen inscripciones que parecen predater cualquier civilización maya conocida. Voy a descender. La imagen se movía erráticamente mientras ella descendía por cuerdas al cenote. Y luego, cuando la cámara enfocaba las paredes de la caverna, se podían ver claramente los símbolos, los mismos símbolos que ella dibujaba ahora compulsivamente.
El segundo video era más oscuro. Sofía había llegado al fondo del cenote. Su respiración era agitada, emocionada. Esto es increíble. Hay una entrada aquí, un túnel que va más profundo. Las paredes están completamente cubiertas de glifos. Tengo que documentar esto. Comenzó a caminar por el túnel, la luz de su linterna rebotando en las paredes húmedas. Y entonces la cámara captó algo. Una figura al fondo del túnel, una figura que no debería estar allí. Sofía gritó, el teléfono cayó al suelo, pero continuó grabando. Durante 20 segundos aterradores, solo se escuchaban gritos y ese idioma extraño, esas voces múltiples hablando al unísono. Y luego, silencio absoluto. El tercer video era el más perturbador. Había sido grabado 36 horas después, según el registro de tiempo del teléfono. La cámara mostraba el mismo túnel, pero ahora había 4 personas allí. Lucas, Sofía, Daniel y Carmen, todos sentados en círculo alrededor de una fuente de luz que no provenía de ninguna fuente visible. Simplemente emanaba del suelo, una luz verde pálida y enfermiza. Y los 4 cantaban en ese idioma imposible con voces que no sonaban completamente humanas. Sus ojos estaban en blanco, solo se veían las escleróticas, y en las paredes del túnel las sombras se movían, independientes de cualquier fuente de luz, retorciéndose en formas que desafiaban la geometría normal. El último video duraba solo 5 segundos. Mostraba la selva desde el nivel del suelo, como si el teléfono hubiera sido dejado allí. Se veían los pies de los 4 jóvenes caminando en fila, alejándose hacia la luz del sol, y una voz, la misma voz múltiple de los túneles, susurraba una frase en español perfecto antes de que el video terminara. Ahora son nuestros, siempre fueron nuestros. Solo los dejamos prestados al mundo de los vivos por un tiempo más. La noticia de los videos se filtró a la prensa antes de que las autoridades pudieran controlar la información. La histeria colectiva se apoderó de Yucatán. Los medios internacionales llegaron en masa. Algunos hablaban de una dimensión paralela, otros de experimentos gubernamentales secretos. Los canales de misterio y lo paranormal tenían un festín con la historia. Pero los científicos, los investigadores serios, no podían explicar lo que mostraban esos videos. Las grabaciones fueron enviadas a expertos en efectos especiales de Hollywood, quienes confirmaron que no había señales de manipulación digital. Los psicólogos revisaron el comportamiento de los 4 en los videos y coincidieron en que no estaban actuando. Cualquiera que fuera esa experiencia, había sido real para ellos. Don Pascual, el xmen que había evaluado a los jóvenes, vio los videos y su veredicto fue sombrío. Dijo que reconocía el ritual que estaban presenciando. Era algo llamado la ceremonia del nombre, un rito que, según las leyendas más oscuras de la tradición maya, los señores de Xibalbá realizaban con aquellos que se atrevían a entrar en sus dominios sin permiso. El ritual robaba sus nombres, sus identidades, sus almas mismas, dejándolos como cáscaras vacías, y esos 4 jóvenes, según don Pascual, no eran completamente humanos ya. Eran híbridos ahora, mitad de este mundo, mitad del otro. Por eso volvieron, explicó. Porque los señores quieren que estén aquí, quieren que recuerden, pero solo cuando ellos decidan. Y cuando eso suceda, cuando recuperen sus memorias. Se detuvo, negándose a completar la frase. La búsqueda del cenote se convirtió en una obsesión nacional. Si podían encontrar ese lugar, pensaban las autoridades, podrían encontrar respuestas. Equipos de espeleólogos profesionales, apoyados por el ejército mexicano, peinaron cada metro cuadrado de la selva alrededor de Ekbalam. Usaron mapas geológicos, tecnología de sonar, incluso médiums y saoríes, en un acto de desesperación. Pero el cenote nunca fue encontrado.
Era como si después de cumplir su propósito, el lugar simplemente se hubiera cerrado, sellado a este mundo para siempre. 6 meses después de su reaparición, algo extraordinario sucedió. Carmen despertó una mañana y por primera vez desde que había vuelto de la selva, reconoció algo. Miró la fotografía de su padre que estaba en la mesa de noche y dijo su nombre: papá. Una sola palabra, pero cargada de emoción genuina. Las lágrimas corrieron por sus mejillas sin que entendiera por qué estaba llorando. Pero era un comienzo. Lentamente, fragmentos de su memoria comenzaron a regresar. No todo, pero pequeños destellos. Recordaba su infancia, recordaba haber estudiado psicología, recordaba por qué había venido a Yucatán. Pero los 3 días en la selva seguían siendo un vacío absoluto, un agujero negro en su mente que no podía alcanzar. Los otros 3 no tuvieron la misma suerte. Lucas, Sofía y Daniel permanecían en ese estado de amnesia perpetua, y conforme los meses pasaban, comenzaron a deteriorarse físicamente. No era enfermedad en el sentido médico. Todos los exámenes mostraban que estaban perfectamente sanos, pero algo en ellos se estaba apagando. Era como si la fuerza vital que los mantenía funcionando se estuviera drenando lentamente. Dormían más y más cada día. Cuando estaban despiertos, se movían como autómatas, y sus dibujos de los símbolos se volvían más frenéticos, más desesperados, como si estuvieran tratando de comunicar algo urgente que no podían expresar con palabras. Carmen, ahora con parte de su memoria restaurada, fue la que hizo una conexión inquietante. Había estudiado psicología y memoria durante años antes de su desaparición, y había una teoría, una que nunca había tomado en serio hasta ahora. La teoría de que la identidad no está almacenada solo en el cerebro, sino que existe en algún lugar más fundamental, más cuántico. Y si eso era cierto, entonces lo que había sucedido en esa caverna no era solo borrar recuerdos. Era literalmente arrancar sus identidades de la realidad misma y guardarlas en otro lugar. Y sin sus identidades completas, los otros 3 estaban literalmente desapareciendo. Propuso algo radical. Quería que la llevaran de regreso a la selva. Quería intentar encontrar ese cenote de nuevo. Los doctores y las autoridades se opusieron rotundamente. Era demasiado peligroso, pero Carmen fue insistente. Si no hacemos algo, ellos 3 van a morir. No de una enfermedad, sino porque están incompletos. Y siento que hay algo que necesitamos hacer, algo que se quedó sin terminar. Su padre, desesperado por cualquier esperanza de que su hija pudiera recuperarse completamente, apoyó su decisión. Finalmente, las autoridades cedieron, pero bajo estrictas condiciones. Iría acompañada por un equipo completo: médicos, guardias de seguridad armados, guías expertos, y todo sería documentado en video. La expedición partió el 15 de marzo de 2020, exactamente 7 meses después de que los 4 hubieran reaparecido. Carmen los guió, aunque conscientemente no recordaba el camino. Era algo instintivo, como si sus pies conocieran la ruta aunque su mente la hubiera olvidado. Caminaron durante horas por la selva densa, siguiendo un patrón que no tenía sentido lógico. Daban vueltas, retrocedían, caminaban en espirales. Los guías expertos estaban confundidos, insistían en que estaban caminando en círculos. Pero Carmen continuaba, determinada. Y entonces, mientras el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de naranja y púrpura, llegaron a un claro. Y en el centro de ese claro había un cenote que no estaba marcado en ningún mapa, que ninguno de los guías había visto antes a pesar de conocer esa área durante décadas. El agua era de un verde oscuro, casi negro, completamente diferente al turquesa brillante típico de los cenotes yucatecos.
No había pájaros cantando alrededor. No había sonido de animales. El silencio era absoluto y opresivo, como si la vida misma evitara ese lugar. Carmen se acercó al borde y las cámaras captaron el momento exacto en que sus ojos se abrieron completamente. «Este es el lugar», susurró. «Puedo sentirlo. Están aquí abajo. Nuestros nombres están aquí abajo». El jefe del equipo de seguridad intentó detenerla, pero Carmen ya había comenzado a descender por las cuerdas que habían traído. Las cámaras GoPro montadas en los cascos del equipo documentaron cada segundo del descenso. Las paredes del cenote estaban cubiertas de musgo y líquenes antiguos, pero conforme descendían, comenzaron a aparecer los símbolos. Los mismos símbolos que los cuatro habían estado dibujando obsesivamente durante meses, tallados profundamente en la piedra caliza, algunos tan antiguos que apenas eran visibles, otros parecían recién hechos, como si algo o alguien continuara actualizándolos. Y entonces, a unos 30 metros bajo tierra, encontraron la entrada del túnel. Era exactamente como aparecía en los videos de Sofía. Una abertura perfectamente circular que no parecía natural, que no podía ser natural. Carmen no dudó. Entró al túnel con una determinación que rayaba en lo sobrenatural. El equipo la siguió, sus linternas cortando la oscuridad densa como pintura negra. El aire era frío y húmedo, olía a tierra antigua y algo más. Un olor metálico, como sangre vieja, como miedo condensado. Caminaron durante lo que pareció horas, pero según los relojes fueron solo 15 minutos. Y luego, el túnel se abrió a una cámara. Una cámara perfectamente redonda con un techo abovedado que brillaba con esa misma luz verde enfermiza de los videos. Y en el centro de la cámara había algo que hizo que varios miembros del equipo cayeran de rodillas. Eran 4 estatuas de piedra, pero no eran estatuas ordinarias. Eran representaciones perfectas de Lucas, Sofía, Daniel y Carmen, talladas con un detalle imposible, cada rasgo facial capturado con una precisión que ningún escultor humano podría lograr. Y lo más perturbador, las estatuas parecían estar llorando. Lágrimas de agua real corrían por sus rostros de piedra, acumulándose en pequeños charcos a sus pies. Carmen se acercó a su propia estatua y extendió una mano temblorosa. En el momento en que sus dedos tocaron la piedra fría, sucedió algo extraordinario. La estatua comenzó a resquebrajarse. Líneas de luz dorada aparecieron en las fisuras y la piedra comenzó a desmoronarse. Y de los restos algo emergió, una luz. Una esfera de luz dorada que flotó directamente hacia el pecho de Carmen y se hundió en ella. Carmen gritó, no de dolor, sino de abrumadora emoción. «Recuerdo», jadeó, «lo recuerdo todo». Y entonces, con lágrimas corriendo por sus mejillas, comenzó a explicar. Habían sido atraídos a ese lugar, los 4, no por casualidad, sino por diseño. Había una energía en ese cenote, una conciencia antigua que los mayas habían conocido y temido. Esta conciencia buscaba anfitriones, puentes entre su dimensión y la nuestra. Los había probado, había tomado sus identidades como garantía mientras evaluaba si eran dignos. Nos ofreció un trato, explicó Carmen. Poder, conocimiento, todo lo que quisiéramos. Pero a cambio teníamos que dejar nuestros nombres aquí, nuestras identidades, como anclas, y los otros 3 aceptaron. Yo dudé. Por eso recuperé mi memoria primero, porque nunca acepté completamente el trato. Las implicaciones de sus palabras eran escalofriantes. Significaba que Lucas, Sofía y Daniel habían elegido conscientemente sacrificar sus identidades por algo que creían que valía la pena. Pero ahora, separados de ese poder, sin el conocimiento que les habían prometido, estaban atrapados entre 2 mundos, ni completamente humanos, ni completamente otra cosa.
estaban desapareciendo porque habían roto el trato al irse, y este lugar, esta cámara con las estatuas, era el único lugar donde podían recuperar lo que habían perdido, o completar la transformación que habían comenzado. Carmen miró a las otras 3 estatuas. Sabía lo que tenía que hacer. Tomó fotografías con los teléfonos del equipo, capturando cada ángulo, cada detalle de las estatuas. «Tienen que traer a los otros 3 aquí», insistió. «Es la única manera de salvarlos. Tienen que tocar sus propias estatuas, recuperar lo que dejaron atrás, o dejarán de existir completamente». El equipo salió del túnel, del cenote, de regreso a la superficie. Pero cuando intentaron regresar al día siguiente para marcar el lugar con GPS, el cenote había desaparecido. El claro seguía allí, pero no había cenote. Era como si nunca hubiera existido, o como si solo apareciera cuando quería ser encontrado. Carmen compartió toda su experiencia con los doctores y las autoridades, pero nadie sabía cómo proceder. ¿Cómo llevar a 3 personas en estado crítico de regreso a un lugar que podría o no aparecer de nuevo? ¿Y qué pasaría si lo encontraban? ¿Completarían la transformación? ¿Recuperarían sus identidades solo para perderlas de nuevo en algo más grande y más aterrador? Las preguntas no tenían respuestas, solo certezas dolorosas. Lucas, Sofía y Daniel se estaban desvaneciendo. Cada día que pasaba eran menos humanos, menos ellos mismos. Sus familias los visitaban en el hospital, sosteniendo sus manos, hablándoles de recuerdos que ya no podían acceder. Y entonces, en una noche de junio, exactamente un año después de su desaparición original, los 3 desaparecieron de nuevo. Sus habitaciones de hospital estaban vacías cuando las enfermeras hicieron la ronda de las 3 de la mañana. No había señales de forcejeo. No había cámaras de seguridad que mostraran cómo salieron. Simplemente no estaban. Lo único que quedó fueron 3 dibujos idénticos en sus camas. El símbolo del círculo con 4 líneas, pero esta vez con una diferencia crucial. Una de las líneas estaba borrada. Carmen sabía lo que significaba. Ella había escapado, pero ellos 3 habían sido reclamados. Habían vuelto al cenote, a ese lugar entre mundos, para completar lo que habían comenzado. Las búsquedas se reanudaron con fuerza renovada. Equipos de rescate peinaron la selva durante semanas, pero nunca encontraron rastro de los 3, ningún cuerpo, ninguna pista. Era como si hubieran sido borrados de la existencia, como si nunca hubieran caminado por este mundo. Pero Carmen sabe diferente. Ella todavía lo siente, especialmente en las noches de luna llena, cuando el velo entre mundos se vuelve más delgado. Lo siente llamándola, susurrando su nombre en esa lengua imposible, invitándola a volver, a reclamar el poder que rechazó, a reunirse con ellos en ese lugar más allá del tiempo y la memoria. Hoy, Carmen vive una vida normal en Guadalajara. Ha vuelto a su práctica de psicología, ayudando a otros a procesar traumas y pérdidas. Pero nunca ha olvidado esos 3 días. Nunca ha olvidado lo que vio en las profundidades de ese cenote. Y cada año, el aniversario de su desaparición, recibe una carta. No hay remitente, no hay estampilla. Simplemente aparece en su puerta. Y cada carta contiene lo mismo. Una fotografía del cenote, pero en cada fotografía sucesiva el agua se vuelve más oscura, más invitante, y en la última fotografía, en el fondo del agua, se pueden ver 3 figuras, borrosas, distorsionadas por las ondas, pero inconfundiblemente humanas, o lo que alguna vez fueron humanos, esperando, siempre esperando. ¿Qué les sucedió realmente a Lucas, Sofía y Daniel en ese cenote? ¿Están atrapados en algún lugar entre dimensiones, prisioneros de una conciencia antigua que no entiende la humanidad? ¿O eligieron voluntariamente trascender su humanidad,
convertirse en algo más, algo que nuestras mentes no pueden comprender. Carmen cree que la verdad está en algún punto intermedio. Cree que sus amigos, porque después de compartir esa experiencia, los considera amigos, aunque no recuerde haberlos conocido conscientemente, encontraron algo en ese túnel, un propósito, una misión, y que algún día, cuando el mundo esté listo, volverán, no como las personas que eran, sino como mensajeros de algo más grande, algo que ha esperado bajo Yucatán durante milenios, observando, esperando el momento correcto para revelarse. Las autoridades cerraron oficialmente el caso en 2021. Los tres fueron declarados legalmente muertos, aunque nunca se encontraron cuerpos. Sus familias hicieron funerales vacíos, llorando por personas que técnicamente todavía podrían estar vivas en algún lugar, en alguna forma. Pero la historia no murió con el cierre del caso. Se convirtió en leyenda. Los turistas todavía vienen a Valladolid buscando el cenote maldito. Los cazadores de misterios recorren la selva con detectores y cámaras, esperando capturar algo, lo que sea. Y de vez en cuando, alguien afirma haber visto a 4 personas caminando en fila perfecta entre los árboles al atardecer. 4 sombras que se mueven con propósito, pero sin rostros, sin nombres, sin identidad. Solo presencias que nos recuerdan que hay lugares en este mundo donde las reglas que conocemos no se aplican. Y tú, que has escuchado esta historia hasta el final, quizás te preguntes si algún día encontrarás ese cenote en tus propios viajes. Quizás sientas la tentación de buscar respuestas en lugares prohibidos, pero recuerda, algunos misterios están destinados a permanecer sin resolver. Algunos nombres no deben ser pronunciados, y algunos lugares entre mundos deben permanecer cerrados. Porque cuando abres una puerta al inframundo, nunca sabes qué puede cruzar en cualquier dirección. Los 4 jóvenes de Yucatán aprendieron esa lección de la manera más difícil, y sus nombres, sus verdaderas identidades, todavía esperan en la oscuridad de un cenote que existe y no existe al mismo tiempo, esperando a que alguien más cometa el mismo error que ellos, esperando a ser encontrados, esperando a ser pronunciados de nuevo. Si esta historia te ha hecho cuestionar lo que creías saber sobre la realidad, si te ha mantenido al borde de tu asiento preguntándote qué es verdad y qué es leyenda, entonces suscríbete a Ecos del Silencio. Comparte esta historia con aquellos que buscan respuestas en la oscuridad. Dale like si crees que todavía hay más que descubrir, porque este caso, aunque oficialmente cerrado, sigue abierto para aquellos que se atreven a mirar más allá del velo. Y quién sabe, quizás un día, cuando finalmente encontremos el cenote de nuevo, cuando las estatuas sean tocadas y los nombres sean recuperados, tendremos un final definitivo para esta historia. Hasta entonces, solo podemos especular. Solo podemos preguntarnos y solo podemos esperar que si alguna vez nos encontramos en una selva extraña, siguiendo una luz que nos llama, tengamos la fuerza de voluntad para dar media vuelta y regresar. Porque algunos caminos no tienen retorno y algunos nombres, una vez perdidos, están destinados a permanecer en el silencio para siempre.